Los filtros de la realidad y su psicofisiología. Considero las posiciones de reyes y gobernantes como si fuesen motas de polvo. Observo los tesoros de oro y gemas puras como puñados de ladrillos y piedras. Veo las más finas telas de seda como túnicas raídas. Percibo la multitud de mundos en el universo como diminutas semillas de fruta y los más grandes lagos de la India como una gota de aceite en mi pie. Percibo las enseñanzas del mundo como las ilusiones de los magos. Discierno las más sublimes concepciones de la emancipación como los brocados dorados de un sueño, y miro el camino sagrado de lo iluminado como flores que aparecen en nuestros ojos. Veo la meditación como el pilar de una montaña. Contemplo los juicios de correcto y equivocado como la danza serpentina de un dragón, y el encumbramiento y la caída de las creencias como los restos dejados atrás por las 4 estaciones. Buda. ¿En qué nivel vivía el Buda histórico como para poder percibir la realidad en la forma como lo hacía? Parecería como si los grandes iluminados que la especie humana han parido pudieran ver con claridad lo que los demás solo alcanzamos a intuir o soñar. Ellos han señalado que la vivencia de la realidad es posible para cualquiera que sea capaz de dejar atrás los filtros y obstáculos asociados con el ego, la autoimportancia, las identidades y legados de la historia personal y los apegos. Se ha discutido mucho si este acceso a la iluminación puede ocurrir en forma instantánea o si por el contrario requiere de un trabajo lento y paciente de purificación. También se ha cuestionado si existen condiciones genéticas que ayudan o entorpecen su logro. Acerca de esta segunda pregunta, la respuesta es un tajante no. No importa en qué lugar haya nacido el candidato a la iluminación o la raza a la que pertenezca o el estrato social de donde provenga. Y de esto existen sobrados ejemplos extraídos de todas las culturas. Todos nos iluminaremos algún día. En lo que se refiere al primer cuestionamiento, no existe acuerdo. Existen ejemplos de seres que para lograr la iluminación tardaron años enteros, durante los cuales probaron diferentes técnicas y procedimientos hasta hallar la clave. El mismo Buda histórico, nacido como príncipe en una familia real, decidió abandonar todo confort y durante años probó el ascetismo, mortificación corporal al lado de las renunciantes hindúes. Abandonó estas prácticas al descubrir que no lo llevaban más que a la miseria corporal y decidió meditar debajo de un árbol y no dejar de hacerlo hasta iluminarse o morir en el intento. Después de 8 días, al ver una estrella comprendió que no existía diferencia alguna entre él y la estrella y que la realidad de la existencia de una sola mente era la verdadera iluminación. Dijo entonces: comprendo ahora que soy el único uno. El acceso a la realidad fue instantáneo, pero al mismo tiempo el producto de toda una vida de discriminación y pruebas, muertes y purificaciones, desapegos y entendimiento. Ramana Maharshi representa el caso de una iluminación súbita, sin aparente preparación previa, estando solo una tarde en la casa de su tío, al sur de la India, y apenas con 17 años de edad señala: un súbito y violento miedo a la muerte me sobrecogió. El choque del miedo a la muerte hizo que mi mente se dirigiera hacia mi interior y me dije a mí mismo mentalmente: ahora la muerte ha llegado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está muriendo? Este cuerpo muere. Bueno, entonces, me dije a mí mismo, este cuerpo está muerto. Será llevado rígido al campo de las cremaciones y allí quemado y reducido a cenizas. Pero con la muerte de este cuerpo, ¿yo estoy muerto? ¿Soy yo mi cuerpo? Mi cuerpo se encuentra inerte y en silencio, pero yo siento la fuerza completa de mi personalidad y aún la voz de yo dentro de mí, pero aparte de él. Así es que soy el espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto significa que yo soy el espíritu que nunca muere. Esto no era un pensamiento tedioso. Me iluminó vívidamente como una verdad que percibía directamente, casi sin algún proceso de pensamiento. Yo era algo muy real, lo único real acerca de mi estado actual,
y toda la actividad consciente conectada con mi cuerpo se encontraba centrada en ese yo. A partir de ese momento y para siempre, el yo o ser se focalizó en sí mismo con una fascinación poderosa. El miedo a la muerte desapareció totalmente a partir de ese momento. Otros pensamientos pueden venir e irse como las diferentes notas musicales, pero el yo continúa como el tono fundamental y siempre presente que matiza y conjunta todas las otras notas. Aun cuando el cuerpo permanece platicando, leyendo o haciendo cualquier otra cosa, yo me encuentro centrado en yo. Previamente a esa crisis, yo no tenía una percepción clara de mi ser y no me atraía conscientemente. Inclusive no sentía ningún interés perceptible o directo en él, mucho menos cualquier inclinación a permanecer permanentemente en él. Ramana Maharshi. Desde un punto de vista analítico, descriptivo o aún anatómico, la realidad del iluminado es esa totalidad que no requiere de sujeto alguno para percibirse a sí misma, la de la imagen que se ve a sí misma, el sonido que se oye a sí mismo, dicho en otra forma, lo que aparece en la conciencia. Pero desde el punto de vista de la vivencia directa, el sabor de la iluminación es el yo de Ramana Maharshi, que parecería ser el mismo ser de todos. Esta fascinante igualdad entre la totalidad y la sensación directa del yo indica que en cualquier nivel de identidad yoica se encuentra la semilla de la iluminación. En otras palabras, los filtros de la realidad son pantallas semiopacas que en cada uno de sus estratos dejan pasar, disminuida y matizada, pero siempre presente, a la realidad. No podía ser de otra forma, y así existe otro camino hacia la iluminación que no implica el control, la inhibición o la vacuidad, sino todo lo contrario, la aceptación y la inclusión. Si el yo se encuentra presente en cualquier vivencia de la individualidad, en cualquier yo, por alejado que esté de la unidad, el camino para llegar a esta última implica amar y aceptar todos y cada uno de los estratos yoicos, incluyendo al ego. No existe nada nuevo bajo el sol, dice el dicho, y aún en este descubrimiento de la aceptación como camino, los budistas han sido pioneros. En el budismo tántrico, una técnica usada para lograr la iluminación es utilizar la fuerza de toda emoción, incluyendo la de la pasión, más efervescente como impulso. En el chamanismo mexicano también se menciona la existencia de un estado sublime que resulta de la percepción simultánea de todas las experiencias. El chamán que logra vivir en forma simultánea todas las realidades a las que tiene acceso alcanza el éxtasis. En la mística judía, la noción de una condición de absoluta luminosidad como fundamento de cualquiera y todas las realidades se remonta a la misma creación del universo, o para ser más exactos, a lo que existía antes de la creación. Según esta concepción, antes de la aparición del espacio, del tiempo y de cualquier objeto, la luz de Dios llenaba todo sin excepción y sin huecos. Cuando Dios decidió crear el universo, formó un vacío restringiendo su luz, y en ese agujero introdujo un haz de su propia luz, dando lugar a la explosión primigenia. Todo lo que se formó posteriormente, todos los mundos, las realidades y los estados de la experiencia son manifestaciones de la misma luz, pero en diferentes grados de luminosidad. La noción de sefirot, pero como niveles en la luz divina o filtros de la misma, implica que todo contiene la realidad y es manifestación de ella, pero en diferente grado. Los niveles menos filtrados son los que reciben la mayor cantidad de luz, porque la pantalla de filtraje allí es casi translúcida. Los niveles de la conciencia más filtrados son aquellos en los que las cualidades divinas están muy disminuidas y corresponden con las pasiones mundanas, al ego, a la envidia, etc. Sin embargo, también allí está la realidad, pero esto, en el judaísmo, la vida se considera lo más sagrado. La noción de que en cualquier experiencia se encuentra la semilla de la iluminación y la realidad es la base del sistema meditativo Dzogchen. La técnica consiste en vivir, en la experiencia inmediata del meditador, el estado básico de la mente. Este estado es el de la realidad no condicionada ni filtrada. Algo similar ocurre en el Mahamudra,
otro de los sistemas meditativos que afirma que el estado básico de la mente corresponde a la realidad y es en sí mismo autorrefulgente. El entendimiento de que la realidad de la iluminación se encuentra incrustada en toda experiencia y en cualquier condición de la existencia, por más dolorosa que ésta sea, tiene efecto depurador sobre la vida cotidiana, la cual se sacraliza y se vuelve una oportunidad para llegar a vivir y reconocer en su seno el sabor de la iluminación. Este último se acrecentará conforme los filtros de la realidad se pulan y transparenten hasta hacerse invisibles cuando se alcance la vacuidad del yo, el cese del diálogo interno y la desaparición de toda estructura. La realidad no cambiará con ello, pero sí su percepción. La vida cotidiana se convertirá en mágica y deslumbrante, y en todo evento transpirará la existencia sublime de la luz divina. Cada época ha desarrollado estrategias diferentes para vivir la iluminación y disfrutar su sabor. En el pasado se estimaba que solamente retirándose del mundo y convirtiéndose en una asceta se podía lograr un avance en el camino espiritual. Milarepa, el santo poeta del Tíbet, vivió toda su vida aislado en cuevas y cada vez que una comunidad le ofrecía sustento y comodidades con tal de que aceptara vivir en su seno, él rechazaba la oferta, prefiriendo una vida solitaria y en total libertad. El propio Ramana Maharshi vivió durante la mayor parte de su vida en las cuevas situadas en la montaña Arunachala, en su nativa India. El redescubrimiento de la aceptación y el entendimiento de que la realidad se encuentra en cualquier experiencia hacen que, en la época actual, el aislamiento ya no sea una condición indispensable para lograr la iluminación. Además, la historia nos ha legado la enseñanza harto probada de que es verdaderamente iluminado solo aquel capaz de mantener su estado en todas las condiciones. Quien solo es iluminado en el aislamiento demuestra su apego al mismo. El guerrero espiritual de fines del siglo XX puede hallar en la agitada e hipercompleja situación imperante el mejor reto para lograr su propio desarrollo. En el judaísmo, con su valoración de la vida, el dictum, estar con Dios a la mitad del mercado, se vuelve contemporáneo. En la misma tradición, el ascetismo y el aislamiento han estado prohibidos durante milenios porque Dios se manifiesta en todo lugar y en toda situación. Esto no quiere decir que el aislamiento deba ser evitado siempre y a toda costa. Existen etapas en las que es útil o necesario y quizá hasta indispensable. Exactamente lo mismo es aplicable a las teorías que intentan entender los filtros de la realidad. Apegarse a una explicación es un obstáculo, pero en ciertas etapas es útil y hasta necesario contar con una teoría, siempre y cuando ésta abra caminos y amplíe el entendimiento. Todo lo que explicaré a continuación es un modelo de la realidad, una cartografía de su territorio, pero no es ni debe confundirse con la realidad en sí, de la misma forma en la que una palabra, al referirse a un objeto, no pretende ser el objeto, sino únicamente su denominación o expresión verbal conceptualizada. Tampoco puede interpretarse lo que sigue como el fundamento científico de la iluminación y su sabor, sino solamente como una teoría que puede ayudar a entender ambos. La psicofisiología de los filtros de la realidad. Cuando se menciona la existencia de filtros, se tiende a pensar en pantallas obstructoras concretas, localizadas entre una fuente de luz y un objeto iluminado. En el contexto del filtraje de la realidad, la imagen anterior es únicamente didáctica y ejemplificadora, pero peligrosa y concreta. Su peligro reside en la consideración de que un filtro de la realidad es algo externo y localizado en algún lugar en el espacio, un objeto o entidad con vida propia. Su carácter concreto dificulta el verdadero entendimiento de lo que es un filtro de la realidad. Decía, en el capítulo anterior, que la latiz del espacio-tiempo, en su estado más fundamental, es conciencia pura sin contenido alguno. Antes de cualquier distorsión, en la latiz no se puede encontrar traza alguna de materia. Por lo tanto, en su seno no existe ni gravitación ni tiempo, pero tampoco objeto alguno. Cualquier partícula elemental es una distorsión, también elemental, de la latiz.
Un objeto complejo es una distorsión, también compleja, de la misma latiz. Una de las características de la latiz es su enorme capacidad de concentrar información en cada uno de sus puntos. Otra de sus cualidades es su infinita maleabilidad, lo que le permite asumir cualquier tipo de distorsión y su asombroso poder de interconexión. Estas tres características hacen que cada uno de los puntos de la latiz sea capaz de contener la información total de todo lo que sucede en su seno, es decir, todas sus distorsiones. En términos más coloquiales, lo anterior significa que cada punto del universo contiene toda la información de este último y que cualquier evento que acontezca en alguna zona del mismo afectará a todos y cada uno de sus puntos. En otras palabras, el universo tiene una organización holográfica y la latiz es su estructura preespacial sustentadora. El cerebro humano es capaz también de distorsionar a la latiz y de hecho lo hace a cada instante. La distorsión que el cerebro humano efectúa sobre la latiz es de tal complejidad que no existe instrumento conocido que la prueba pueda medir o representar, excepto el propio cerebro. La representación de la distorsión hipercompleja que el cerebro realiza sobre la latiz la percibimos como la realidad perceptual. De esta forma, el mundo que vemos resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio. A esta distorsión que resulta de la actividad cerebral, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal, puesto que el campo neuronal es una resultante emergente de la actividad de todo el cerebro. Sus características dependerán de los modos de la actividad cerebral. El mundo visual, por ejemplo, resulta de la creación de un campo neuronal con ciertas características. Logra distorsionar la latiz en una forma particular. El mundo auditivo resulta de un campo neuronal con características diferentes y lo mismo puede decirse de cualquier modalidad sensorial. Puesto que la conciencia es un atributo propio de la latiz, la distorsión específica que un campo neuronal provoque sobre la estructura del preespacio activará un modo específico de conciencia. En términos más estrictos, una forma particular de percibir depende de la activación de un campo neuronal específico y de su interacción con la latiz. Debido a que cada punto de la latiz contiene información acerca de todo el universo y que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, podría pensarse en la posibilidad de una percepción total o omnisciente. Esta posibilidad se realiza en la iluminación. Fuera de ella, la percepción normal, el campo neuronal solamente es capaz de interactuar congruentemente con zonas o niveles parciales de la latiz. Esta percepción parcial se produce porque el campo neuronal no posee la pureza suficiente y entonces actúa como el filtro de la realidad. Por lo tanto, el campo neuronal es el filtro de la realidad. La impureza de un campo neuronal resulta de una actividad cerebral poco coherente y contaminada por memorias aberradas y estructuras cognitivas pobres. De hecho, recientes descubrimientos electrofisiológicos indican que el cerebro humano es capaz de detectar información sutil proveniente de otros cerebros, aún a distancia. Esta capacidad se encuentra dada por la misma naturaleza del cerebro, sin necesidad de entrenamiento alguno. Sin embargo, el ruido del sistema cerebral hace que esta detección pase desapercibida puesto que se confunde con una actividad de fondo que nunca está en silencio. Este ruido de fondo se incorpora en el campo neuronal y actúa como un filtro que impide una interacción pura con la latiz. La percepción de una imagen visual, de un sonido y del mundo en general resulta de un proceso cerebral muy complejo en el cual el campo neuronal y su interacción con la latiz son los últimos pasos. Cuando vemos un objeto, lo que percibimos es la resultante final de todo un proceso y no el objeto en sí. Esto lo expresaba muy claramente Vivekananda cuando afirmaba que nosotros no sabemos lo que existe allá afuera, lo único que conocemos es nuestra respuesta. Si el proceso que da como resultado la imagen del mundo está lleno de impurezas, la imagen las contendrá, puesto que al percibir la realidad la confundimos con la realidad, con mayúsculas,
Y nuestro sentido común nos dice que lo que vemos existe allá afuera tal y como lo percibimos. Las impurezas añadidas al proceso se confundirán con la realidad en sí, y de todo ello saldremos con la convicción de que la realidad con mayúscula y la realidad con minúscula que percibimos son idénticas. No importa que alguien nos prevenga de nuestro error. Asumiremos siempre que no estamos equivocados y que no participamos en la creación de nuestras imágenes, sino como elementos pasivos. Los únicos verdaderamente capaces de no distorsionar la realidad con mayúscula y verla tal cual es, son los seres que han alcanzado la iluminación, porque han podido purificar sus procesos internos al grado de que no incorporan ni sus prejuicios, ni sus deseos, ni sus memorias y estructuras en los mecanismos cerebrales encargados de la activación de sus campos neuronales. Mientras esta incorporación se siga produciendo, todo se percibirá filtrado y matizado, ya sea por el estado de ánimo, por la importancia personal o por cualquier estructura distorsionadora. Precisamente debido a esto, todas las tradiciones hacen tanto énfasis en el logro de la vacuidad o nulificación, y a lo que se refieren es, como ya vimos, a la eliminación de las basuras cerebrales que le quitan la coherencia al campo neuronal. Un campo neuronal se parece más a la latiz en su estado puro, mientras menores errores de codificación existan en la actividad cerebral que le da origen. Recientemente tuvimos la oportunidad de registrar la actividad cerebral de uno de los más importantes chamanes mexicanos, don Rodolfo, originario de Jalapa, Veracruz. Al hacer un análisis de su coherencia cerebral, observamos que ésta era muy elevada y que aumentaba en altas frecuencias, exactamente tal y como lo había predicho la teoría sintérgica. Y de acuerdo con la idea de que un cerebro con mínimas impurezas debe funcionar en un estado de alta unificación interna y elevada densidad, alta coherencia en frecuencias elevadas. Al igual que en la estructura preespacial, en la que cada punto contiene información de la totalidad, en el cerebro existen circuitos cuya labor es unificar información. Sin esta labor de unificación, ni el lenguaje, ni el pensamiento o los procesos conceptuales serían posibles. El problema de contaminación cerebral aparece cuando, durante los procesos de unificación, se añaden datos alterados o inexactos. El color rojo, como hemos visto, se representa en la palabra rojo, y esto no ofrece distorsión alguna si en el proceso cerebral de unificación del vocablo rojo no hay incorporadas memorias en donde lo rojo se asoció con algún evento doloroso, pero en el caso de que sí, la unificación cerebral contendrá un dato distorsionador que no pertenece a lo rojo en sí. Puesto que los productos de la unificación interfieren con la percepción en sí, a través de su incorporación en el campo neuronal y por mecanismos de retroalimentación, ésta se verá afectada, ya que existe una confusión entre el resultante de la percepción y el estímulo que la produce. La realidad de lo rojo se confundirá con la realidad dolorosa de lo rojo, y éste así será percibido. Por ello, cuando se comienza a ser consciente de las influencias personales que matizan la percepción y se logra diferenciar la distorsión personal, que se incluye en el acto de percepción de la percepción misma, se da un primer paso en el camino hacia la iluminación. Los procesos cerebrales de unificación, cuando no se encuentran distorsionados, son básicos en el camino correcto que lleva a la percepción pura de la realidad, porque esta última para el iluminado es una. Toda la diversidad está simplificada en el origen, en una abundancia absoluta e indefinible. Todo está comprimido como unidad en su luz simple, sin que se pueda discernir en ella ninguna diferencia. Ehad significa que el Creador está igualmente presente en todos los mundos. Shehid significa que todo surge de Él, y aunque a nuestros ojos aparece una abundante multiplicidad, en Él, en el origen, todo es unidad, aún en su substancia. Toda la abundancia proviene de un origen único, en el cual las diferencias no existen. Miuhad significa que aunque en la creación muchos hechos son ejecutados, el poder único los ejecuta,
En este nivel, las acciones, que antes se percibían como múltiples, se sumergen en la unidad. El creador es en sí mismo lo conocido, el conocedor y el conocimiento. Su conocimiento no consiste en el hecho de que él dirige sus pensamientos hacia objetos externos a él, puesto que en él comprenderse y conocerse a sí mismo, él comprende y conoce todo lo que existe. No existe nada que no esté unido a él y que él no encuentre en su propia sustancia. Él es el arquetipo de todo lo existente y todas las cosas están en él, en su forma más pura y perfecta. En esta forma, la perfección de todas las criaturas consiste en el soporte que las une con el origen primario de su existencia, y ellas caen y se hunden en esa posición alta y perfecta en proporción a su separación de él. Ruby Yehuda Ashlag. De esta forma, las operaciones cerebrales de unificación son esenciales porque mediante ellas se comprende la posibilidad de una unificación total. El campo neuronal, por otro lado, es el mecanismo vivencial de la unificación, porque al ser parte de la latiz, la experiencia que de él resulta comparte la misma sustancia con el resto de la creación. Mientras más unificada sea la actividad cerebral, y menores errores de codificación se contengan en las operaciones de los circuitos de unificación, el campo neuronal resultante será más parecido a la latiz en su estado fundamental y activará la experiencia asociada a la conciencia de la latiz en su estado no distorsionado. Esta experiencia no puede ser otra más que la de la realidad y su sabor, el de la iluminación. Para que las operaciones cerebrales encargadas de la unificación de la información no contengan errores de codificación, es absolutamente indispensable aceptar íntegramente la información que codifican. Esta aceptación permite la incorporación de un número cada vez mayor de experiencia dentro de la unidad. Por ello, la estrategia de la aceptación es tan congruente con la actividad psicofisiológica sana. La incorporación en la unidad de nuevos contenidos informacionales hacen que estos queden representados en el campo neuronal. Un campo neuronal así, expandido en contenidos, los unifica en su propia sustancia, aproximan su morfología al de la latiz en su estado puro, en donde cada uno de sus puntos contiene la información total del universo, por lo que campo neuronal y latiz unificados no dejan lugar para ninguna dicotomía ni para separación alguna entre sujeto y objeto. Aceptar no significa conformarse. Se acepta para permitir que la información, tal cual es, sin distorsiones, pueda ser codificada, elaborada y transformada. La única forma de depurar un proceso es aceptándolo primero, y esto es válido también sobre todo para el procesamiento cerebral de la información y para el logro de una unificación adecuada de la misma. El ego debe ser aceptado, amado y después olvidado. John Cook. Cuando se da la unificación total y el campo neuronal deja de diferenciarse de la latiz en su estado puro, desaparece el campo neuronal y lo que subsiste es la conciencia pura. En esta condición, el conocimiento, el conocido y el conocedor se vuelven uno y lo mismo. Porque en el conocerse y comprenderse a uno mismo, en ese estado se comprende y se conoce todo lo que existe. En cualquier acto de unificación se encuentra el modelo y la vivencia de la unificación total, aunque en proporciones disminuidas. Por ejemplo, todos los movimientos que realizan los dedos de un violinista magistral están unificados en las órdenes de movimiento que se procesan en la corteza cerebral del mismo. A su vez, estas órdenes están unificadas en el sentimiento complejo, asociado con el tema musical que interpreta en ese momento. Así, también, ese tema se encontraba unificado en la inspiración primera del autor de la obra musical. Este primer nivel contenía unificados y concentrados en una simple y perfecta unidad toda la variedad casi infinita de los movimientos de los dedos. Cada nivel de unificación se encuentra matizado por un sentimiento. Este sentimiento de ser uno mismo es similar en todo un continuo, que va desde los primeros atisbos de la identidad en el infante, el encuentro con uno mismo en el adulto, hasta el yo de Ramana Maharshi en el iluminado.
Cada nivel de unicidad contiene a los previos en una secuencia de inclusión que culmina en la conciencia de unidad. Por esta razón, cada nivel yoico contiene la semilla de la iluminación y también por esto, la aceptación de los niveles previos es indispensable para lograr la expansión de la conciencia.